Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Juan Fernández, en esta jornada del jueves 14 de marzo del año 2024, les doy una cordial bienvenida a Facetas aquí en nuestro canal. Hoy tengo nuevamente el privilegio de contar con la presencia de Miguel Sanabria Solís, un destacado profesional en economía, aquí en la ciudad de Potosí. Ya le damos la cordial bienvenida porque sabemos que su participación es siempre un gran aporte para el conocimiento cultural económico de quienes nos ven en Bolivia y en varias partes del mundo. Miguel, bienvenido al programa. Muy buenas noches, estimado Iván. Un gustazo también estar nuevamente después de mucho tiempo contigo. Y bueno, muchas gracias por la presentación y estamos siempre a tu convocatoria para un poquito hablar sobre nuestra realidad de acá de Potosí, ya que estamos siempre con constantes temas y bueno, es bueno que la población también a partir de los medios de comunicación, a través de ustedes, también podamos transmitir algunas ideas que nosotros podamos tener, que bien pueden ser compartidas o no, pero que al final de eso se trata, un poco dialogar sobre temas latentes en nuestra ciudad, estimado Iván. Quiero comenzar esta entrevista, estimado Miguel, con una pregunta. En realidad van a ser tres preguntas sobre las cuales va a girar el programa de hoy. La primera, cuéntanos de manera breve cuál ha sido tu experiencia de haber estado prestando tus servicios profesionales en el gobierno municipal de Potosí hace algún tiempo muy corto atrás. También fue un tiempo muy breve el que estuviste, pero ¿cómo has encontrado el gobierno municipal de Potosí? Porque no existe estabilidad ni política ni económica y sabemos que eso va en desmedro del desarrollo de Potosí. Por favor, si tienes la bondad de contarnos en pocas palabras cuál es el panorama que se vive ahí adentro, reitero, con esa inestabilidad política y económica que tiene el gobierno municipal de Potosí. Sí, Iván, en realidad un paso corto pero productivo, yo lo podría calificar porque al final ha sido importante para todo profesional, me parece importante ver este tipo de escenarios como la administración pública, porque somos uno de los que acá en la ciudad estamos siempre pendientes a lo que sucede con temas de la administración pública, ya sea la gobernación, ya sea del estado mismo y del mismo municipio, y qué bueno es conocerlo también desde adentro. Nosotros en el mes de septiembre hemos encontrado un municipio con muchos problemas, apenas hasta esa fecha se había ejecutado el 33% y 17% en inversión, solamente faltaban 4 meses o 3 meses para cerrar la gestión, a 9 meses un porcentaje muy bajo, entonces se tradució la gestión municipal justamente a buscar la mayor ejecución posible hasta fin de año, entonces de ahí es que se llegó casi un poco más del 71% de ejecución financiera y evidentemente la ejecución física llegó a un 85%. Entonces, pero esto no tenía relación debido a que los trabajos empezaron muy tarde y obviamente no hubo posibilidad de avanzar más en la ejecución financiera. Sin embargo, hemos identificado pues los grandes problemas que tiene el municipio, un municipio con mucha carga administrativa, una burocracia muy profunda que evidentemente ha dado lugar a que muchos de los procedimientos, procesos al interior del municipio sean muy pesados y eso ha dificultado la atención adecuada a la población. Lamentablemente lo que se optó durante muchos años es hacer una administración directa de los proyectos de inversión en nuestra ciudad y esa administración directa, es decir, que lo que te digo es que el municipio se hizo cargo en realidad de ejecutar los proyectos de forma directa, ¿no? Entonces, para esto tenías que comprar material, contratar gente, comprar fierro, comprar arena, comprar cemento. Imagínate toda la carga que llevaba a hacer un proyecto y la inestabilidad de personal que se tenía en el municipio, pues ha hecho que el municipio se vuelva muy pesado. Entonces, una de las dificultades que se tiene que resolver y ojalá en esta gestión lo estén resolviendo, porque en varias oportunidades hemos tenido el momento de decirlo, que este era uno de los grandes problemas administrativos por lo que atravesaba el municipio. Por otro lado, ese tema de la contratación de personal casi cada 89 días, rotación constante de gente, ha hecho también de que definitivamente la gestión no sea adecuada. No va a funcionar así. El personal tiene que ser mínimamente
un año trabajando y es mucho más productivo aquella persona que está 3 meses y en los 2 primeros meses lo hace bien y el último mes está preocupado si se queda o se va, si lo ratifican o ya no. Entonces eso no funciona. Entonces ha hecho de que la productividad baje inclusive en el municipio por estas preocupaciones naturales que tiene la gente. Entonces, son varios de estos problemas que se han tenido, el no hacer que los primeros meses, por ejemplo, se ejecuten ampliamente los proyectos, se liciten, se puedan poner en funcionamiento los primeros meses de cada gestión, pues es otro problema, porque cuando uno quiere avanzar en su ejecución financiera, faltando 2 meses, 3 meses que acabe la gestión, ya es imposible. Entonces hay que aprovechar los primeros meses de cada año, es decir, el mes de enero, febrero y marzo deberían ser las fechas claves para empezar a encauzar los proyectos y avanzar. Entonces deberíamos evaluar trimestralmente o mensualmente, en este caso, las ejecuciones financieras de cada secretaría para que en cada secretaría se tomen acciones inmediatas cada mes y no así esperar una ejecución global que se lea en el mes de agosto, en el mes de septiembre y ahí se quieran corregir y tomar acciones y es bien difícil para el municipio. Entonces, hay varios temas que nos ha ayudado a nosotros, estimado Iván, a entender de que la administración pública es muy importante, interesante desde el punto de vista profesional, pero usted decía que ha sido un tiempo corto, pero muy productivo para mí como persona, porque he conocido más de fondo la realidad del municipio y creo que con esa posibilidad tengo también la capacidad de poder evaluar y analizar constantemente lo que vaya a suceder de aquí adelante en el municipio con mayor criterio y mayor precisión de lo que lo hacíamos antes, estimado Iván. Eso significa, Miguel, que tu calificación sería negativa de lo que está ocurriendo ahí dentro en el gobierno municipal de Potosí, especialmente con el tema económico, con las finanzas, porque lo que acabas de manifestar de verdad causa alarma el hecho de que de manera directa el gobierno municipal de Potosí haya tenido o esté haciendo llevar adelante, encarar obras, reitero, de manera directa, que me parece o hago una similitud con crear empresas públicas en el Estado. ¿Calificarías de forma negativa el funcionamiento del gobierno municipal de Potosí? Sí, y esto se viene arrastrando no de la gestión anterior, estimado Iván, sino es una lógica que han empleado hace 5 años atrás y en esa misma dimensión se han estado trabajando. Por eso es que si tú revisas el comportamiento de ejecuciones presupuestarias de los 5 años, el promedio es el mismo, de entre 73 a 75%. Ese es el promedio, no se ha mejorado más porque esa dificultad se ha ido arrastrando año tras año y esperemos que este año no lo hagan, porque si este año igual repiten la forma de administrar que durante los últimos años, pues seguramente igual vamos a estar. Por tanto, yo creo que, como tú decías, hay muchas cosas negativas que corregir. La burocracia es muy alta por este sentido. Necesitamos ajustar un municipio a la realidad que estamos atravesando. Necesitamos generar la estructura organizacional acorde a la necesidad de la población. Entonces, hay muchos temas que corregir, pero eso no se hace en pocos meses, se hace en un periodo más o menos largo, por lo menos un año. Y bueno, el tiempo que nos tocó estar ahí ha sido pues apenas de 4 meses y unos días, entonces muy poco podíamos avanzar en los cambios que creo que son necesarios y los podemos ir planteando, estimado Iván, seguramente a posterior, para que estos cambios se puedan introducir en las próximas gestiones de gobierno municipal, Iván. Pasando ahora a otro tema, estimado Miguel, un tema en el que tú también sé que tienes bastante conocimiento por tu profesión y porque en los últimos días hemos visto una publicación cabalmente en el Facebook. ¿Qué significa el Censo Nacional de Población y Vivienda que dentro de pocos días va a llevarse a cabo en nuestro país? Primero, ¿qué significa para Bolivia? ¿Qué significa para Potosí? Y en el caso de Potosí es muy especial. Tú sabes que en las últimas horas se ha sancionado una ley municipal en la que la naturaleza de la misma radica en que en aquellos lugares, en aquellos barrios, en aquellas zonas donde sus habitantes hayan migrado por el día del censo a otros lugares, pues lamentablemente las obras municipales no se llevarán a cabo. Y me parece algo correcto, aunque no he leído obviamente esa ley, porque la verdad yo lo veo muy injusto, por eso quiero conocer tu punto de vista.
Con todo respeto lo digo, porque algunas zonas de Potosí, especialmente las nuevas, sus habitantes, con todo el derecho que tienen, reclaman obras, reclaman aguas, reclaman electricidad, etcétera. Pero llegada la hora del censo, son los primeros en ir a sus lugares para censarse, reiteran sus lugares. ¿Cuál es tu visión, tu punto de vista, el significado, reitero, del censo para Bolivia y básicamente para Potosí, la capital del departamento? Bueno, yo creo el censo, estimado Iván, bueno, fundamentalmente representa dos cosas elementales que nos van a ayudar a entender a nivel nacional. Es el tema de medir la cantidad poblacional, es decir, la cantidad de población que tenemos en nuestro país, y por otro lado también nos va a ayudar a medir el impacto social y económico que hemos tenido desde el 2012, que ha sido el último censo, midiéndolo y contrastándolo con el censo 2024. Entonces, esos elementos son fundamentales para generar políticas públicas, para generar estadística, para generar definitivamente planificación y generar este tipo de gestión pública que necesitamos y requerimos en base a la información que se va a generar. Entonces, eso es fundamental para el país. Para nuestro departamento es el caso similar, es decir, vamos a medir cantidad poblacional y vamos a medir también el impacto social y económico también en nuestro departamento y nuestra ciudad. Pero aquí generan ciertas implicancias para nuestra ciudad y nuestro departamento. Hablando de la ciudad, para nosotros implica recursos económicos, es decir, a mayor cantidad de población, mayor posibilidad de recoger mayores recursos de coparticipación tributaria, es decir, se suman los tributos de todo el país, es decir, de todos los tributos que pagamos en el país, lo que hacemos es dividirlo luego entre la cantidad de población de cada lugar donde esté determinando una cierta cantidad poblacional. Estamos viendo más o menos de que este promedio de por persona de coparticipación llega entre unos 110 a 120 bolivianos por persona a cada municipio. Entonces, para nosotros una persona, dos es muy importante. Por eso decíamos que en el videíto que habíamos hecho, que además lo hicimos de manera voluntaria y rápida, porque creo que es necesario difundir, concientizar a la población, la necesidad que teníamos de sostener una proyección que se había hecho para el 2024. Si bien el censo 2012 para la ciudad dio un número de 191.000 habitantes que teníamos en la ciudad, pero para el 2024 se han proyectado casi 320.000 habitantes que deberían estar viviendo en la ciudad de Potosí. Y eso nos deberíamos garantizar nosotros en realidad en que esta cantidad de población se cense, porque eso implica recursos económicos adicionales para el municipio. Estamos hablando de un incremento de ingresos entre unos 15 a 20 millones de bolivianos que podrían ser adicionales al tema de lo que recibimos actualmente. Lo cierto es que, estimado Iván, esa cantidad, sostener esa cantidad implica concientizar, es decir, ser conscientes con la ciudad, ser conscientes con la realidad, porque las zonas, en este caso de nueva creación, las zonas periféricas que los llamamos, que han venido gente a migrar del campo a la ciudad, que evidentemente la ciudad los ha acogido, son las zonas que al final requieren mayor servicio, son las zonas que están constantemente movilizándose, inclusive por exigir mayor servicios, y son las zonas a las cuales también tenemos que exigirle que se censen, es decir, no está bien que se diga somos 6 miembros de la familia, uno se queda para censarse y el resto nos vamos a ir a nuestra provincia. Eso también es desleal con la población. Entonces, para nosotros como ciudad, las implicancias son muy importantes en el tema económico. A nivel departamental, también la cantidad poblacional implica la redistribución, por ejemplo, de escaños parlamentarios. A mayor cantidad de crecimiento poblacional, mayor posibilidad de sostener nuestra representación parlamentaria o disminuir en este caso, porque hay departamentos como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que tienen una tasa de crecimiento y van del 2.7%. En cambio, en Potosí, departamento, hemos registrado una tasa de crecimiento poblacional del 1.4%, es decir, por debajo de la media nacional inclusive, y eso ya es una situación que nos debe preocupar porque ya en varios censos que se han realizado en el 2002, en el 2012, se han ido perdiendo escaños parlamentarios, representación parlamentaria. Mucha gente dice acá en la ciudad,
Pero ¿de qué sirve tener mayores diputados o senadores? Al final, ¿en qué nos ayudan o qué hacen de bueno para el departamento? Pero no se trata de las personas ni del partido que esté en este momento dominando una representación parlamentaria. Se trata de la representación política que tiene un departamento, que es también fundamental para cada una de las regiones. Entonces, hay implicancias de esta naturaleza. Para la ciudad, fundamental el tema del recurso económico. No resuelve los problemas, estimado Iván. Es decir, el censo no va a resolver los problemas estructurales de la ciudad en cuestión económica y social. La única forma de resolver esta situación en la que tenemos en cuestión de desarrollo en la ciudad es justamente buscar que estos resultados del censo, más la cantidad que vayamos a registrar, pues estos resultados nos posibiliten plasmar un documento para llevar a un pacto fiscal y podamos hablar de redistribución de recursos de manera equitativa y el desarrollo también sea simétrico, al igual que las regiones, y dejemos de tener departamentos de primera, de segunda y de tercera en el país y que todos estemos en un mismo rango de desarrollo en función de mejorar los recursos económicos de las regiones. Entonces, hay muchos elementos aquí que se traducen con el tema del censo. No es solamente el día del censo, 23 de marzo, se recoge información y ahí termina. No es ese el sentido. El fondo para nosotros tiene que ser lograr tener la cantidad de población que hemos proyectado, lograr que esos resultados del censo puedan generar el documento del pacto fiscal y en ese marco podamos ir también aprovechando los resultados del censo para la planificación pública en nuestra región, estimado Iván. Te has referido en tu alocución a la segunda pregunta, casi hace algunos segundos, al famoso pacto fiscal. Y el pacto fiscal, como tú sabes, es muy importante, cabalmente para una adecuada distribución de los recursos económicos en los 9 departamentos. Pero lamentablemente, por razones de orden estrictamente, no diría político, ni políticamente, porque la política es una acción al servicio de la sociedad, sino por asuntos o razones partidistas, el actual gobierno no quiere escuchar del pacto fiscal. Y ahí tenemos, desgraciadamente, departamentos que tienen una categoría más alta que otras. No voy a designar a los departamentos porque sabemos que así es. Pero en base a eso, quiero preguntarte algo que ya he estado escuchando desde hace algún tiempo en la prensa, en la voz de algunos políticos responsables, algunos economistas, inclusive en el programa de periodismo en cuarta dimensión que lo difundimos todos los viernes con el doctor Armando Dios de Mendoza, hemos hablado de este tema. ¿De qué se trata? Potosí es prácticamente el primero o el segundo departamento que tiene buenos ingresos económicos cabalmente por la exportación de minerales. Pero es una ironía que siendo el mayor exportador en Bolivia, junto a Santa Cruz, sea el departamento que menos dinero recibe, cabalmente por el tema de la densidad demográfica. ¿Qué opinarías tú para que a futuro, obviamente, en una ley, etcétera, tenga que cambiarse esa fórmula y ya no sea en base a la distribución demográfica o de habitantes, sino sea en base al ingreso económico que tiene cada departamento, en este caso por materias primas? ¿Qué opinión te merece ese aspecto, estimado Miguel? Sí, en realidad una de las actividades económicas, Iván, que está sosteniendo al país en su economía todavía es el tema minero. La exportación de minerales que sale casi en el 85% de Potosí, pues está sosteniendo todavía la economía del país. Y tú sabes que el tema de hidrocarburos ha bajado al segundo lugar cuando este elemento era uno de los primeros en la economía nacional. Por eso es que debemos entender que cuando hablamos de pacto fiscal, también hablamos de compensación durante tantos años de haber producido como región, como ciudad, y haber contribuido principalmente en la economía de un país. Es decir, gran parte de las regiones se han desarrollado con recursos, hay que reconocer, de nuestro departamento y nuestra ciudad, el famoso Cerro Rico, que se han sacado una serie de cantidad de minerales que han sostenido al país y han dado base principalmente a su economía y hasta ahora se sigue haciendo. Entonces, hay necesidad de hablar de compensación. No va a ser fácil, evidentemente, hablar de pacto fiscal involucra los consensos porque se dice que nos tenemos que sentar los 9 departamentos, discutir una nueva redistribución de recursos equitativamente y evidentemente las regiones que se consideran regiones grandes como Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz, con índices poblacionales altos, seguramente no van a querer
compartir recursos con el resto de las regiones. Y creo que de ahí nace el debate y el consenso y definitivamente buscar diálogo en relación a mejorar los recursos económicos de un departamento. Entonces, la minería va a seguir siendo una de las economías fuertes para nuestra región, acá en nuestro departamento y nuestra ciudad. Tenemos que entender que debemos buscar nuevas formas de generar mayores recursos, como el tema, por ejemplo, el tema del litio, que es un recurso que tiene que definitivamente beneficiar, esta vez de forma directa al departamento. Es ahí que se traduce una ley de vaporíticos que hasta el momento no se ha aprobado ni se ha visto más, porque claro, la ley de recursos vaporíticos establece mayor porcentaje de recursos para justamente el país, o en este caso el departamento, pero como al resto de las regiones no les interesa un poco aquello, si queremos seguir compartiendo recursos para el resto de los departamentos, hasta ahora no lo han aprobado y no se ha considerado. Entonces, yo pienso, estimado Iván, que hay que generar políticas para justamente, te decía eso, el pacto fiscal es la discusión para una redistribución equitativa de los recursos. Si nuestra región no tiene la cantidad poblacional que estimamos que va a pasar un poquito más del millón, eso estamos suponiendo acá en Potosí, porque ya la proyección del INE llega a 996.000 más o menos para el 2022 y posiblemente podamos pasar un poco más del millón departamental, pero no nos vamos a comparar con los 3 millones y de Santa Cruz o con los 3 millones de La Paz, que evidentemente en cuestión de representación, en cuestión de recursos, van a tener obviamente mayor recursos de coparticipación. Pero sí podemos plantear que los recursos adicionales del Estado boliviano lleguen también a estos departamentos con baja población y que estos departamentos tengan también la misma posibilidad de desarrollar sus economías de su región a través de los recursos que cuenten. Entonces necesitamos equilibrar el desarrollo de los departamentos y que no exista tanta asimetría, estimado Iván, es decir, departamentos muy desarrollados y otros completamente retrasados. Deberíamos buscar un equilibrio que definitivamente el pacto fiscal va a posibilitar ese debate con los datos que se van a manejar justamente del censo, porque esa va a ser la base fundamentalmente de la discusión, el tema del censo, estimado Iván. En las últimas horas, mediante el Decreto Supremo 155134, reitero, Decreto Supremo 5134, el presidente Luis Arce Catacora, y esto ya se ha hecho conocer oficialmente en la Gaceta Oficial de Bolivia, ha hecho conocer la creación de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro, cuya sigla es EPCOR. Me sorprendió. ¿Y por qué me sorprendo? Pero quiero escuchar tu opinión profesional al respecto. En este momento, cuando inclusive alguna vez en las dos entrevistas que recuerdo hemos efectuado hace algún tiempo, hemos hecho una crítica constructiva a la creación constante de empresas públicas, que en todo caso son deficitarias y que elevan más el déficit fiscal. ¿Crees tú que con la creación de esta empresa que tiene pocas horas de vida, la EPCORO, Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro, va a seguir subiendo el déficit fiscal? ¿No es otra forma también de crear puestos de trabajo para quienes militan en el MAS? Porque reitero, pienso yo que el tema de la comercialización de oro tendría que haberse manejado de otra manera, porque sí, evidente, sabemos que le falta dólares, le falta divisas a las arcas del Estado boliviano, pero creando empresas estatales, yo, sin ser economista, veo que no es correcto. ¿Qué opinión tienes sobre ese particular, estimado Miguel? Bueno, las 33 empresas estatales, por ejemplo, que se han creado en esta etapa de los 14 años, resulta que en esta gestión 2023 han generado 3.500 millones de déficit acumulado entre todas ellas. Es decir, son empresas deficitarias en su mayoría que no generan utilidades. Constantemente están generando déficit porque lo que producen no compensa con la carga social, carga laboral y las contrataciones de personal que se han hecho. Entonces, y hay muchas oportunidades, se ha dicho de que no hay necesidad, hay que analizar definitivamente si vale la pena seguir sosteniendo empresas públicas que están generando, mira, 3.500 millones de bolivianos solamente en déficit de estas empresas de manera acumulada. Sumarle una empresa más no creo que sea la solución, porque con esto está demostrado
desde gobiernos pasados, inclusive, que el Estado no es un buen administrador de empresas, es decir, no administra correctamente la empresa. Ahí está el tema de la Comibol, por ejemplo, o la ex Comibol. El Estado no logró administrar correctamente cuando lo quiso en esas buenas épocas de la UDP y todo aquello, pero sin embargo, en este momento 33 empresas, este es una más 34, no será solamente una fábrica de trabajo, de empleo, por compromisos políticos. Pareciera que eso se han convertido las empresas estatales en este momento como una generación solamente de empleos para los compañeros militantes y no así productivas. Entonces, los datos dicen, son claros. 3.500 bolivianos de déficit acumulado que generan estas empresas. Estamos hablando de la Envibol, Carton Ball, Teleférico, Quipus y una serie de empresas que se han ido creando y la gente obviamente se pregunta, ¿generarán resultados? ¿Serán, aportarán al aparato productivo del país? ¿Generarán esas cadenas de desarrollo? Cuando en realidad los resultados dicen otra cosa. Hay déficit acumulado de estas 33 empresas y evidentemente no sé si esta será la solución de crear otra empresa más, una fábrica de empleos y bueno, no sé si con eso resolverán los problemas en cuestión de comercialización del tema oro, Iván. Casi en el final de esta entrevista, estimado Miguel, una pregunta que es necesaria formularte porque tu profesión te permite hacer un análisis técnico, yo diría un análisis tecnócrata que es importante. Resulta de que a mediados del pasado mes de febrero, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, y esto es súper de conocimiento público, hizo una propuesta al gobierno para revertir cabalmente la escasez de dólares. Y si hacemos un poquito de memoria, eran 5 las propuestas, se han aceptado: la libre venta y compra de dólares en el mercado paralelo, la supresión de cupos de exportación y libre exportación de productos, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, ITF, la aprobación de créditos internacionales y busca de apoyo para equilibrar la balanza de pagos y la emisión de bonos en moneda norteamericana. El gobierno ha aceptado, aunque a regañadientes, pero aceptó. Ahora, la pregunta es, este tipo de propuestas que son saludables, pero no son definitivas, ¿no crees tú que ha roto, le ha hecho un orificio, un agujero, si el término cabe, a la política económica que tiene el movimiento al socialismo, que es una economía comunitaria, productiva? Porque estas 5 medidas, por lo menos la hemos visto nosotros, no es un invento, es una base de economía libre de mercado. ¿Crees tú ya que en su desesperación el gobierno y ha recibido, digamos, una bala para que se abra un orificio a su famosa política que lo que ha hecho es crecer el Estado, crear el déficit fiscal y la productividad está en cero? Opinión al respecto, estimado Miguel. Tú ya lo has dicho, estimado Iván, y creo que por ahí va lo que se ha estado analizando todo este tiempo. En realidad el modelo económico ya ha cambiado de lo que inicialmente se planteó ahora, es decir, están hablando de economía de libre mercado, es decir, ya esa esencia de la economía ha pasado a la historia, es decir, se ha renovado esta nueva forma de hacer economía y creo que eso tiene que entenderse principalmente. Eso ya de pensar liberar, por ejemplo, las exportaciones es un elemento de mercado libre, es decir, los empresarios hoy en día tienen la posibilidad de exportar las cantidades que así ellos así lo deseen. En cambio, hace muchos años atrás todavía ha estado frenándose a través de ciertos cupos de exportación y para poder posibilitar y garantizar el mercado interno y el abastecimiento del mercado interno. Con esta liberación de las exportaciones, por ejemplo, lo que se ha hecho es que el empresario ahora busque exportar la mayor cantidad posible de su producto, inclusive poniendo en riesgo el abastecimiento interno. Y estamos hablando de productos como el arroz, como el maíz, como el aceite, por ejemplo, la carne. Entonces, son elementos que también desde el gobierno se tiene que evaluar, porque eso de liberar abiertamente las exportaciones genera obviamente economía para las empresas, genera atraer mayor recursos o divisas norteamericanas, pero también se pone en riesgo en alguna forma el abastecimiento del mercado interno, es decir, el consumidor final que nosotros en este caso vamos a requerir, inclusive los precios pueden lograr a elevarse. Por otro lado, yo creo que esa liberación del ITF, por ejemplo, estimado Iván, me parece muy acertada porque mucha gente ha evitado hacer transacciones en dólares
depositar o transferir en dólares por ese famoso impuesto al ITF, es decir, a las transacciones financieras. Entonces, esos elementos también van a ayudar, obviamente, a mejorar un poco estas operaciones en transacciones. Pero lo cierto es que, en resumen, lo que te puedo decir es que entendemos, al igual que tú, de que esa economía, ese modelo económico que se había planteado, ¿no es cierto?, en los años 2006, 2005, pues ahora ha cambiado. Estamos entrando a un nuevo tipo de economía un poco más liberal y creo que ya el modelo económico ha quedado atrás del gobierno actual y se está implementando un nuevo modelo económico con este tipo de aspectos que tú lo señalabas, Iván. Yo quiero agradecerte de sobremanera por tu grata participación, sobre todo una participación constructiva, profesional, que es lo importante para que el pueblo, la población, quienes nos ven en Potosí, en Bolivia y en muchas partes del mundo, hay bolivianos que están pendientes de lo que ocurre en su patria, se enteren, conozcan y se vea, se entienda que la situación de Bolivia desde el punto de vista económico-financiero no es de las mejores. Tu despedida, un mensaje y prometiendo que muy pronto estaremos nuevamente con otra entrevista para seguir conociendo opiniones económicas, financieras con Miguel Sanabria Solís. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iván, y gracias por abrir este espacio, fundamentalmente para hablar del tema censo. Lo único que me queda hacer también como potosino, como ciudadano, citadino, pues pedirle lealtad a la gente que vive acá en la ciudad, que se cense acá en la ciudad, que busque traer a los parientes, familiares que están en otros departamentos, en otro país, pues este es el momento de llegar a censarse en su ciudad que tanta falta le hace el tema de recursos económicos. Entonces, estamos para eso. Nosotros vamos a seguir socializando también la importancia de este tema del censo y entender la necesidad que tenemos de censarnos todos. Cada uno cuenta ahora para Potosí. Muchas gracias, estimado Iván, y estamos siempre abiertos y cualquier momento a tu convocatoria. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hemos conversado con Miguel Sanabria Solís, puntos relativos a política económica sobre todo. Muy pronto volveremos a seguir conociendo esas opiniones que son importantes para el conocimiento de la población en general. Y con ustedes, señoras y señores, simplemente decirles gracias por su deferencia a Facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos en cualquier momento, porque estas son las facetas de la vida. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos, amigas y amigas que nos siguen en las redes sociales.